Mis padres me expulsaron de casa cuando estaba embarazada y sin poder trabajar porque no pude pagarles el alquiler. Tengo 29 años y me llamo Mara. Recientemente di a luz a mi hijo Pedrino. Desde hace unos 2 meses, he compartido un apartamento con una amiga. Aunque es un espacio reducido, es una situación de vida mejor que en la casa de mis padres. Hola a todos los amantes de las historias. Bienvenidos a Relatos de Emoción, el rincón donde las narrativas cobran vida. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ni una sola historia. Juntos, vamos a crear un mundo de palabras que nunca olvidarás. Como madre soltera, mi exnovio, el padre de mi hijo, eligió alejarse cuando decidí tener al bebé. Exigí manutención y acordamos que solo pagaría después del nacimiento hasta que cumpliera 18 años. No tenemos más contacto, solo envía el monto acordado cada mes. Soy fotógrafa independiente, lo que impidió mi regreso al trabajo después del 5º mes de embarazo debido a algunas complicaciones. Me vi obligada a depender de mis ahorros, abandoné mi apartamento alquilado y consulté a mis padres si podía residir con ellos hasta el nacimiento de mi hijo. Mi relación con mis padres no es sólida debido a su desaprobación hacia mi elección de carrera. A pesar de ello, accedieron a que viviera con ellos durante mi embarazo. No discutimos sobre el alquiler. Así que asumí que residiría allí sin costo, lo cual preferí en lugar de gastar en alquiler cada mes cuando no trabajaba. Los primeros 2 meses en su casa fueron tranquilos y agradables. Contribuí en la medida de mis posibilidades, pagando las compras ya que era la que más consumía, y también colaborando en las facturas de agua y luz. Aunque no fue mucho, procuraba no ser aprovechada. Sin embargo, eso no fue suficiente. En la primera semana de mi 7º mes, mis padres me dijeron que necesitaban que yo pagara alquiler. Me sorprendí un poco porque no habían hablado sobre eso cuando pregunté si podía vivir con ellos. Pensé que el propósito de vivir con ellos sería no tener que pagar alquiler, pero asumieron que yo pagaría para vivir con ellos y ni siquiera les ocurrió que yo podría querer vivir aquí gratis porque estaba embarazada y sin trabajo. Pensaron que eventualmente iba a pagar y no querían hablar conmigo sobre eso porque parecía de mal gusto hablar de dinero. Les expliqué que la única razón por la que volví a vivir con ellos era porque realmente no podía pagar alquiler ahora sin gastar mis ahorros. Necesitaba ahorrar dinero porque mi embarazo no sería fácil, así que en caso de futuras emergencias médicas, necesitaba saber que podría contar con mis ahorros. Aunque tenía seguro de salud, nunca está de más tener una seguridad adicional, por eso estaba siendo un poco más consciente financieramente. Pero entendí que obviamente no querían tener a una aprovechada en casa. Así que les dije que una vez que mi hijo naciera y yo volviera al trabajo, empezaría a pagar el alquiler. Cuando volviera al trabajo, planeaba pagarles todo el monto de una vez, lo que debía. Solo necesitaban permitirme vivir con ellos sin costo hasta que pudiera pagar el alquiler. Esa era una negociación que no podría tener con otros propietarios, pero como eran mis padres, esperaba que fueran un poco más flexibles. Definitivamente tenía la intención de pagar tan pronto como pudiera. No soy una ladrona. Pero mis padres expresaron desconfianza. Me comunicaron que no podían simplemente permitirme vivir allí de forma gratuita. Si deseaba residir con ellos, definitivamente debía abordar el tema del alquiler o enfrentar la posibilidad de marcharme. Fue desgarrador que mis propios padres me expulsaran por esta situación. Intenté razonar con ellos, llegando incluso a ofrecer la firma de cualquier documento legal que propusieran, comprometiéndome a pagar en cuanto regresara al trabajo, inclusive cuando los pagos de manutención comenzaran a llegar. Sin embargo, no estaban dispuestos a ceder y así me lo hicieron saber. Que podría pagar en ese momento o debería irme. Intenté suplicarles, pero nada funcionó y eventualmente tuve que hacer mis maletas y mudarme a la casa de una amiga. Ella fue lo suficientemente amable para dejarme vivir con ella, aunque ella no sea tan rica. Le prometí que no estaría en su camino por mucho tiempo, pero ella me dijo que no importaba. Se aseguró de que estuviera cómoda y cuidó de mí mucho mejor de lo que mis padres lo hicieron mientras vivía con ellos. Estoy muy agradecida con mi amiga porque si no fuera por ella, probablemente estaría pasando dificultades.
Ahora que los cheques de pago de manutención están siendo depositados, puedo pagar la mitad del alquiler y contribuir. Tan pronto como esté apta para volver al trabajo, buscaré un lugar solo para mí. Me sentí muy molesta por lo que mis padres hicieron porque no era como si ninguno de ellos fuera pobre y no pudiera dejarme vivir con ellos por un tiempo sin pagar alquiler. Mi padre es banquero y mi madre trabaja en una agencia de marketing, así que definitivamente no les faltaba nada financieramente. Solo estaban siendo egoístas y un poco avaros. Por eso no hablé con ellos después de que me expulsaron. Intentaron hablar conmigo normalmente incluso después de que me fui, pero no respondí a sus llamadas ni a sus mensajes. Simplemente no tenía nada que decirles y realmente no sabía qué tenían para decirme después de lo que pasó. Así que no tuvimos ningún contacto. Ahora que mi hijo finalmente ha llegado al mundo, he estado publicando mucho sobre él en las redes sociales y muchos de mis parientes se han puesto en contacto conmigo para felicitarme. Uno de mis primos vino a visitarme la semana pasada y publicó una foto en las redes sociales. Mis padres la vieron y me enviaron un mensaje preguntando si estaba recibiendo visitas. No respondí, entonces me llamaron varias veces hasta que contesté. Querían saber por qué no estaba hablando con ellos. Expliqué que la forma en que me echaron de casa solo porque no podía pagar el alquiler por unos meses fue cruel y no quería hablar con ellos. Dijeron que no era justo que yo esperara que me dejaran vivir allí sin contribuir a los gastos porque lo que hacía era muy poco. Dijeron que debería superarlo porque ya era pasado y querían conocer al nieto. Me molestó la forma en que trataron la situación. Cuando dijeron que querían conocer al nieto, les dije que como adulta tenía el derecho de tomar mis decisiones y decidí que no verían al nieto tan pronto. Necesitaban entender y respetar eso porque estaba herida y no quería verlos. Entonces colgué el teléfono. Intenté ignorarlos, pero siguieron enviando mensajes insistiendo en que estaba exagerando. Pensaban que era pasado y yo necesitaba superarlo. Eso me irritó porque incluso si era pasado, no me gustó en ese momento y no hay razón para que lo acepte ahora. Además, tengo el derecho de elegir si quiero superarlo o no. Tuve un intercambio de mensajes con ellos por un tiempo, y luego mencionaron que hablarían conmigo cuando estuviera menos irritada. Esta respuesta me enfadó profundamente. Decidí expresar mi descontento en internet, compartiendo mi frustración sobre cómo mis padres siempre discrepaban con mis elecciones de carrera, lo cual resultó en mi expulsión cuando estaba embarazada. Fue una expulsión motivada solo por sus desacuerdos con mi trayectoria profesional, intentando obstruirme. Me engañaron, haciéndome creer que no tendría que preocuparme por el alquiler mientras viviera con ellos. Sin embargo, después de 2 meses, me sorprendieron con la exigencia de pago y me echaron cuando se dieron cuenta de que no podía cumplir. Fue una situación humillante. Aunque esto ya era complicado, cometí el error de etiquetar a algunos de sus compañeros de trabajo en la publicación, con la intención de que conocieran mejor a mis padres. Ahora, mis parientes están en su mayoría en contra mía, creyendo que debo disculparme con mis padres. Hablé con algunos amigos sobre esto, pero piensan que lo que hice no fue tan malo porque mis padres estaban intentando manipularme y no se detuvieron, incluso cuando vieron que estaba muy estresada. E incluso insinuaron que estaba loca por reaccionar de la manera en que lo hice. Ya ha pasado casi una semana desde que hice la publicación y la retiré después de casi 3 horas, pero muchas personas la vieron. Solo mis parientes comentaron sobre la publicación que hice, pero mis padres permanecieron en silencio. Este silencio es aún peor que si expresaran sus sentimientos sobre el asunto. Honestamente, preferiría discutir con ellos y resolver esto, pero su silencio no me hace sentir mejor sobre lo que hice. No sé si debo disculparme con ellos o no, y siento que tanto mis parientes como mis amigos tienen un punto de vista sobre esto. ¿Tú, en mi lugar, pedirías disculpas? ¿Crees que estoy siendo inmadura? ¿Debería realmente olvidar el pasado o actuar como si nada hubiera pasado entre nosotros? Deja tu opinión en los comentarios. Estoy completamente sin ideas sobre qué hacer. No me siento culpable por hacer esa publicación, pero me siento mal por haber marcado a los compañeros de trabajo de ellos en ella,
Porque ellos no tenían nada que ver con esto y yo los involucré en mi confusión familiar sin motivo, lo que debe haber sido embarazoso para mis padres en el trabajo. Actualizándolos después de algunos días, terminé pidiendo disculpas a mis padres, no por la publicación en general, sino por haber marcado a sus compañeros de trabajo en la publicación. Pensándolo bien, no había necesidad de hacer eso. Quizás fui un poco injusto. Les envié ese mensaje ayer, pero todavía no han respondido. El único vínculo que tengo con el resto de mi familia ahora, mis tíos, tías y primos, es el primo que vino a visitarme la semana pasada. Él es la única persona que todavía habla conmigo porque todos los demás están muy enojados conmigo. Él me dijo que lo único de lo que la gente está hablando en el grupo de mensajes de mi familia es esa publicación y han estado hablando sobre eso durante días, lo que parece un poco injusto porque retiré esa publicación pocas horas después de publicarla. Y eso ni siquiera es sobre ellos, es entre yo y mis padres. Entonces no entiendo por qué tienen tantas opiniones sobre eso. Iba a pedir disculpas al resto de mi familia, pero no creo que se lo merezcan o lo necesiten porque no dije nada malo sobre ellos. A las personas con quienes me metí ya les pedí disculpas y ahora depende de mis padres si quieren perdonarme o no. Pero mis parientes no tienen nada que ver con esto, así que necesitan quedarse callados. Mi primo me envió algunas capturas de pantalla de las discusiones que han estado teniendo sobre mí en el grupo familiar, y todo lo que puedo decir es que estoy realmente feliz de que él esté de mi lado. Porque las cosas que están diciendo sobre mí son realmente horribles y honestamente todo esto habla más sobre su carácter que el mío. Hicieron comentarios realmente desagradables sobre ser madre soltera y también hubo mucha especulación sobre por qué exactamente mi ex me dejó. Todo lo que quieren hablar es de cómo debo haber alejado al chico y cómo es toda mi culpa que mi hijo crezca sin un padre porque aparentemente soy muy difícil de convivir. Y sienten lástima por mis padres por tener que lidiar con alguien como yo. Es todo simplemente un montón de tonterías y obviamente están hablando de mí porque no tienen nada mejor que hacer con sus vidas. Es triste porque realmente era muy cercana a estas personas mientras crecía. Éramos una familia unida que se reunía al menos una vez al mes. Ahora todo lo que quieren hacer es hablar mal de mí, y estoy realmente feliz de no ser más parte de eso. Ellos me vieron crecer. Ahora son esas mismas personas las que están haciendo comentarios desagradables sobre mí. Todo por una única publicación donde me atrevía a hablar mi verdad. No parece justo, y lo peor es que mis padres forman parte de esa conversación de texto. No ven nada malo en lo que los demás están diciendo sobre mí, y ninguno de ellos intentó defenderme o asumir la responsabilidad. Aunque no me defienden ni hablan mal de mí, ocasionalmente envían emojis riéndose y cosas por el estilo siempre que alguien hace una broma horrible a mi costa. Es un asunto realmente desagradable, y estoy muy decepcionada con todos ellos. Han pasado 5 días desde que pedí disculpas a mis padres por esa publicación. Hace unas horas, finalmente me respondieron, solo para decirme que no estaban sorprendidos de que yo hubiera llevado las cosas tan lejos. Dijeron que yo era una decepción para ellos de todos modos, así que no les importaba la publicación. Eso fue bastante molesto, especialmente después de que les pedí disculpas y hice lo correcto. Pero como ellos dijeron, esperaba lo mismo de ellos, así que ni yo estoy sorprendida. No quería que se salieran con la suya creyendo que pediría disculpas solo por hacer esa publicación. Entonces, después de esa respuesta, especifiqué que había marcado a los compañeros de trabajo de ellos en ella y no por nada más, porque definitivamente merecen ser llamados la atención por todo. Vi que estaban escribiendo por un buen rato, pero el mensaje nunca llegó. En su lugar, me llamaron y mi padre habló conmigo. Me dijo que él y mi madre estaban extremadamente decepcionados con mi comportamiento, especialmente porque hablé sobre ellos intentando humillarme por mis elecciones de carrera. Según él, esa no había sido su intención de ninguna manera y era injusto de mi parte publicar sobre eso y hacerlos parecer mal. Me dijeron que después de esa publicación hubo mucha chismografía para ellos. Mi madre incluso fue objeto de burlas por parte de algunos de sus compañeros de trabajo y fue reprendida por su jefe, lo que fue muy molesto. Les dije que pedí disculpas por eso y también retiré esa publicación unas horas después de haberla publicado. Publicarla no puedo exactamente volver en el tiempo y deshacer lo que hice.
Así que tienen que conformarse con lo que sucedió. Además, fueron muy crueles conmigo cuando estaba embarazada, pero me intentaron ponerse en contacto conmigo después porque querían ver a su nieto, a pesar de que fueron ellos quienes me causaron tanto estrés y sufrimiento mientras estaba embarazada, obligándome a mudarme. Y luego intentaron etiquetarme como loca por estar enojada con ellos. Nunca pidieron disculpas por todo lo que hicieron, incluso si, en mi opinión, lo que hicieron conmigo fue peor que lo que hice con ellos. Deberían considerarse afortunados por haber recibido una disculpa. Mi padre no tomó bien eso y mencionó que podría haber presentado una demanda por difamación en mi contra. Sin embargo, optó por perdonarme, argumentando que soy su única hija y debería estar agradecida por ese gesto. Expresé mi agradecimiento, pero también le recordé que esperaba reciprocidad. A pesar de haberme disculpado tanto con él como con mi madre, ambos persistieron en tratarme como si fuera una ciudadana de segunda clase. Cuando me convertí en adulta, les conté que no quería ir a la universidad y estudiar letras, en cambio, deseaba aprender fotografía. Tuvimos muchas discusiones sobre eso, y solían decirme cosas horribles como desear que nunca hubiera nacido y que me perdiera para siempre. No mencioné esas cosas en mi publicación porque si lo hubiera hecho, probablemente no tendrían a nadie de su lado ahora. Creo que incluso deberían estar agradecidos conmigo por no exponerlos completamente. Después de eso, la conversación se volvió muy difícil de continuar, ya que mi padre estaba gritando conmigo. Si ni siquiera estaba dispuesto a hablar, no vi razón para seguir discutiendo con él, así que colgué y lo bloqueé. No sé si intentarán ponerse en contacto conmigo de nuevo, pero si lo hacen, no me voy a contener. Ya ha pasado una semana desde mi última llamada con mi padre y todavía no han intentado ponerse en contacto conmigo. Así que estoy asumiendo que voy a ignorar las críticas y dejarlos hablar mal de mí porque al final del día están haciendo eso a mis espaldas ya que no tienen el coraje de decir nada en mi cara. Mi primo está de mi lado y tengo grandes amigos también. Espero volver al trabajo en unos días para poner mi vida de nuevo en camino, así que no voy a preocuparme por estas personas irrelevantes y me voy a concentrar solo en mí misma. Después de unos meses, finalmente comencé a trabajar de nuevo y por alguna extraña coincidencia fue el día que mis padres eligieron para visitarme en la casa de mi amiga. Mi amiga estaba en el trabajo y había dejado a mi hijo en casa de otra amiga por unas horas, ya que yo estaba trabajando. Entonces, no había nadie en casa y no aviso mi teléfono a menos que sea una emergencia mientras estoy trabajando. Así que ni siquiera me di cuenta de que mis padres estaban esperando fuera del apartamento de ella. Continuaron enviándome mensajes mi madre ya que mi padre está bloqueado por casi una hora antes de finalmente decidir irse y solo me enteré de esto después de terminar mi trabajo y era hora de volver a casa. Todos los mensajes eran sobre cómo esto era súper insultante para ellos porque estaban visitando para ver a su nieto por primera vez y yo ni siquiera tuve la cortesía de estar en casa para recibirlos. Dijeron que yo no era solo una hija terrible sino también una madre terrible por llevar a mi hijo conmigo al trabajo, que es lo que asumieron que hice. Los mensajes eran todos insultándome, me decían que era un ser humano horrible y en el siguiente estaban hablando de cómo estaban desesperados por verme a mí y a su nieto, y que era injusto que yo los estuviera privando de esa oportunidad. Realmente no puedo entender por qué esperarían que yo les permitiera visitarme y conocer a mi hijo después de todo lo que dijeron sobre mí y a mis espaldas. Estoy contenta de no haber estado en casa y lamento haberles informado a dónde iba cuando salí por primera vez. Realmente no debería haberlo hecho, pero en ese momento no estaba pensando correctamente. Ahora, esto es solo otra razón para mudarme lo más rápido posible de la casa de mi amiga. Extrañaré a mi amiga, pero no quiero causarle más molestias. Ahora que mis padres saben dónde estoy viviendo, seguro intentarán visitarme de nuevo y definitivamente no quiero causar ningún problema a mi amiga. Después de unos días, me mudé a mi propio apartamento la semana pasada. Sí, finalmente sucedió y estoy muy feliz por todo lo que tengo. Mi amiga estaba bastante triste al verme partir, pero ella entendió. No puedo decir que extrañará las sesiones de llanto de mi hijo a medianoche. Mi propio lugar es mucho más pequeño, pero es todo lo que puedo pagar ahora. Sé que a medida que continúe trabajando, volveré al punto en el que estaba hace poco tiempo.
Ha pasado un mes desde que bloqueé a mis padres en todas las plataformas disponibles después de que intentaron visitarme, ya que no deseaba tenerlos cerca. No han intentado ponerse en contacto conmigo nuevamente después de eso, y mantengo la esperanza de que no logren descubrir dónde me encuentro. Cambié mi número de teléfono y le informé a mi amiga que, si mis padres aparecen en su apartamento, definitivamente no debe abrir la puerta. En caso de que intenten molestarla, puede llamar a la policía. Solo deseo que no lleguemos a ese extremo. Ahora somos solo mi hijo y yo, y seguramente alcanzaremos grandes logros. Quisiera conocer sus opiniones en los comentarios. ¿Piensan que estoy exagerando? A veces me pregunto si debería permitir que mis padres conozcan a su nieto después de todo. Mi hijo no tiene nada que ver con nuestros desacuerdos, pero de alguna manera está involucrado sin saberlo. Durante mi embarazo, mis padres no me permitieron vivir con ellos sin pagar alquiler. Por ahora, prefiero mantener mi distancia. Quizás cambie de opinión más adelante, pero por ahora, así es como me siento. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta increíble comunidad de relatos de emoción. Cada historia compartida, cada comentario y cada momento compartido nos acercan más como amantes de las palabras. Gracias por formar parte de nuestra familia de narradores y soñadores. Suscríbete, activa la campana y prepárate para seguir descubriendo mundos inexplorados.